Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2, los párrafos 10 y 11. La escritura nos dice así: sobre todo los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. Son atrevidos, arrogantes, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pedro, habiendo establecido por testimonio propio que Dios sabe librar a los piadosos, como ocurrió con él de manera milagrosa en el testimonio presentado en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y luego de enfatizar que también sabe reservar el castigo para los injustos, señala una clasificación de maldad, aún peor al decir, sobre todo, sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana. Sobre todo, que es principalmente o en grado extremo, a los que caminan tras la carne, los que la siguen en aquello que es prohibido, los deseos impulsados por los deseos sexuales exacerbados, y la lujuria, en donde hoy podríamos mencionar tanto el deseo por posesiones materiales como los estupefacientes que excitan los sentidos. Y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina. El desprecio por la autoridad es inherente a una condición caída, que es la de quienes ignoran por voluntad propia o simplemente por desconocimiento la existencia del Dios vivo, a quien habremos de dar cuenta de nuestra vida. Este desprecio por la autoridad se va formando en el corazón de aquellos que carecen de dirección y guianza en un mundo rebelde, que atrapa en su maldad desde edades menores al individuo y lo lleva por un camino de detracción que eventualmente le llevará a su propia destrucción. Son atrevidos y arrogantes. Una cosa es ser valiente y otra ser atrevido o presuntuoso. Dios nos insta a ser valientes para enfrentar al diablo y su obra destructiva en nuestra vida, y para hacer morir lo terrenal en nosotros, que son todas estas cosas que Pedro señala en la vida de estos perversos. Y de los arrogantes, podemos entender que se refiere a los que buscan su propia satisfacción, los voluntariosos y autocomplacientes. Y sigue la descripción de Pedro, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Gente que blasfema contra Dios y contra toda forma de autoridad digna y legítima establecida por él. Y ahora Pedro refiere un comparativo de esos perversos con los ángeles fieles a Dios. Los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. El testimonio de los ángeles fieles al Señor que tenemos en las Escrituras es que se limitan a cumplir las órdenes recibidas del Dios vivo y ni juzgan ni condenan la conducta aberrante del ser humano. La carta a los Hebreos, en su primer capítulo, verso 14, les llama espíritus ministradores. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Y ciertamente los ángeles son mayores en fuerza y poder, y también de ello hay testimonio en las Escrituras, por ejemplo, en el capítulo 37, verso 36 del libro de Isaías. El ángel del Señor salió entonces y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios, y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. De modo que mientras los ángeles fieles al Señor se ocupan de servir y obedecer, los impíos en grado extremo calumnian y afrentan todo esquema de autoridad y virtud. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.